Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de Finanzas Actuales. Hoy traigo un invitado de lujo porque últimamente hemos estado escuchando en pláticas y no me van a dejar mentir que el tema de los últimos días ha sido el dólar. ¿Por qué está tan barato? Y para muchas personas es que padre que el dólar está barato, porque a lo mejor me quiero ir de vacaciones y las vacaciones me van a costar menos, a lo mejor voy a comprar un boleto de avión que está cotizado en dólares y me va a costar menos. Y pensamos muchas cosas, pues me puedo ir aquí, cruzo la frontera y me va a salir mucho más barato el shopping, pero esa es solamente una parte. Existe otra parte y para esa es para la que hoy que queremos platicarles un poquito. Todas aquellas empresas y más este programa, como siempre, hemos buscado cómo apoyar a las pymes y esto es algo que realmente, lejos de beneficiar como muchos lo creen, está perjudicando enormemente a este sector. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hice un presupuesto en dólares y se lo vendí a mi cliente pensando que el dólar valía 20 pesos y hoy está en 17, 40, 30, 40, 35, ahí anda variando, pero abajo de 17.50 lo hemos tenido durante toda esta semana. ¿Qué pasa con estas cambio en la moneda, con esto que a lo mejor yo no lo tenía presupuestado, porque a lo mejor yo en mi idea pensé cuando entregué este presupuesto que a lo mejor yo lo iba a cotizar en 20, pero a lo mejor iba a costar 21, 22, tal vez 23, pero jamás imaginé, creo yo, que íbamos a estarlo viendo abajo de 18 pesos el dólar. Entonces, el día de hoy, el tema que traemos para ustedes es coberturas cambiarias. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se comen? ¿Dónde existen? No, nunca había escuchado esto. Para eso, hoy traigo un invitado de lujo que él tiene, ¿cuántos años en finanzas, Héctor? 25 años en finanzas, experto en finanzas. Y hoy viene a platicarnos de este tema específicamente. Héctor Leal, muchísimas gracias por aceptar estar aquí el día de hoy. Y mi primer pregunta hacia ti es, me encantaría que nos dijeras, ¿qué es esto? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la historia? ¿O desde cuándo existe eso de las coberturas cambiarias y con qué se come? ¿Qué es? Para todos aquellos que no sabemos ni de qué me está hablando Alejandra el día de hoy. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, Alejandra. En México, el mercado de derivados, que así se le llama, en donde se compran estas coberturas cambiarias, inició en 1998, pero en Estados Unidos tiene más de 20, 30 años operando. Algunas empresas, a lo mejor vas a recordar allá la última depreciación importante que hubo, que fue en el 94. Luego algunas empresas fueron muy cuestionadas. Recuerdo CITSA, CEMEX, etcétera. Oye, es que ustedes no les afectó porque tenían coberturas o estaban protegidos y el gobierno les dijo, les pasaron ahí el dato. Y entonces algunos de ellos decían, oye, ve aquí la historia, en los últimos 3, 4 cambios de sexenio, devaluación. Pues nada más vimos la historia y nos protegimos, ¿verdad? En el 98 se instruye en México, la página está como MEXDER, del mercado de derivados, y la finalidad es, pero ha faltado mucha mayor difusión del tema, es que estemos protegidos en cuanto a las fluctuaciones del tipo de cambio. O sea, yo como empresa, pyme, o cualquier empresa. Cualquier empresa. Cualquier empresa. Persona. ¿Yo me puedo proteger ante estas eventualidades? Correcto. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, habría que ver cada caso. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita decías que hay empresas que les está afectando
Las empresas que ahorita quisieran que el tipo de cambio estuviera más alto son las exportadoras. Sí. ¿Por qué? Porque venden en dólares. Entonces, al momento de cambiar a pesos, están recibiendo menos pesos. En lo personal, yo tengo muchas amigas que tienen sus empresas y ellas venden a Estados Unidos. ¿Ok? Su producto, ellos lo venden a Estados Unidos. Pero cuando hicieron el presupuesto, ellos pensaron que el dólar iba a valer 21 pesos. Entonces, toda su proyección de ventas está en base a ese precio del dólar. Hoy por hoy está costando 17.30. Tú dices, ahí son 2 pesos. 2 pesos multiplicados por el presupuesto que ellos traen son pérdidas millonarias que están teniendo y estamos hablando de 1 peso, 2 pesos de diferencia. ¿Cómo pueden protegerse las empresas ante esto? Hay dos instrumentos. Uno es asegurar la compra o venta del dólar a X precio, que ahí ya te estás comprometiendo a decir, oye, es que voy a vender, voy a poner un ejemplo, $10,000 y quiero estar seguro de que en un mes que venda esos $10,000, en lugar de 17.30, quiero estar seguro que lo voy a poder vender en 17.60 o 17.70. ¿Por qué? Porque, oye, es que a lo mejor sigue bajando. Entonces yo quiero estar seguro que lo voy a vender al mejor precio posible en un mes o en 2 meses o en 3. Haces ese contrato, lo firmas, vamos a decir, a 17.60 o a 17.70, llega el plazo o los 30 días o los 60 días y lo vendes a esa cantidad. Para que tú lo puedas vender a ese 17.70, quiere decir que alguien cree que va a estar mucho más caro y lo quiere comprar a 17.70. Entonces ese mercado une a esas dos partes. Tú crees que va a estar más bajo y quieres proteger ese precio, y otra persona cree que va a estar más alto y quiere estar seguro de que lo va a comprar a un precio más barato de lo que él cree. Entonces, eso es lo que hace ese mercado, une a las dos partes. Como te decía, un instrumento es asegurar que lo vas a poder vender a 17.70 para tu amiga que tiene ese negocio. La otra es, en lugar de ya tener esa cifra fija, es una opción. ¿Cómo funciona la opción? Pagas por tener esa opción de decir, quiero tener la opción, valga la redundancia, de comprar o de vender el dólar a 17.70. Pasan 3 meses y no está en 17.70, está en 20. Entonces, no usas la opción de 17.70 y vas y lo vendes en el mercado a 20. A ver, pero lo que puedo entonces comprender es que yo compro alguna cobertura hago un contrato en el mercado de derivados. Correcto. Para asegurar que el dólar no va a perder el valor de lo que con lo que yo hice mi presupuesto. Si yo puedo decir que lo fijé en 20 pesos por dólar y yo quiero que ese sea el monto y yo no perder, hago un contrato con el mercado de derivados y digo, ¿lo quiero a ese precio? Correcto. Buscas a un broker, una casa de bolsa que tenga ese contacto del mercado de derivados, y el punto ahí es, oye, es que yo lo quiero asegurar que lo voy a vender a 20. Ajá. Sí, pero si no existe una contraparte que esté dispuesto a asegurar que lo va a comprar en 20, no vas a poder hacerlo. Entonces tienes que ver la oferta de ese mercado de derivados para ver lo que es posible. Oye, quisiera asegurarlo a 20 en 6 meses, pero ahorita entras y a lo mejor aparece 18.50. Nada más vas a poder asegurar ese 18.50. A 18.50, porque es lo que está ahorita.
Pero lo que me dices es, si baja de 18.50, yo ya aseguré a 18.50, pero si llegara a subir, entonces no yo digo, ejerces. siempre no. Es correcto, sí, siempre no, con permiso. Porque es una opción, no la ejerces. Entonces yo me quedo con lo que esté y ahí mi pérdida pudiera ser mucho menor. Correcto. Que la que pudiera soportarse. Te costó el contrato que tenías para tener esa opción. ¿Qué tan caros son esos contratos? Se manejan volúmenes alrededor de 500,000 pesos, volumen del contrato, pero te cuesta alrededor de 5 o 10,000 pesos, vamos a decir el 1%. Si el tipo de cambio se mueve más de ese 1% en un mes, estás, por así decirlo, apostando a que si se mueve poquito, vas a perder poquito o no vas a perder nada. Ajá. Te protege más que todo en grandes fluctuaciones. Sí. Del 10, del 15, del 20%, vas a dar las gracias de haber tenido eso, ¿verdad? Ahorita el problema es que algunas empresas no tenían los contratos de opciones, tenían el contrato de compra. Oye, es que yo quiero estar seguro que voy a comprar a 19. Sí, porque la tendencia era que subiera el dólar, va subiendo. ¿no? Sí. Y entonces tenías el contrato de que voy a comprar a 19. Oye, es que bajó a 17. Sí, pero ese contrato no era de opción, era de compra fijo. Y entonces esas empresas que tenían esos contratos de compra o de venta fijos están teniendo que ir a pagar el dólar a 19 en lugar de a 17.30. Oye, ¿y ahí depende de la asesoría del broker? La mayoría de las empresas ni siquiera pueden decir que tienen un broker. Ese es el otro tema. Y como esto de las devaluaciones fue cada 6 años y dejamos de verlas en el 94, empresas que se hayan creado después de ese año, que ahorita tengan menos de 25 años, no tienen ese nivel de conciencia de que deben estar protegidos. Sí, es difícil y tú sabes. Yo vendo protección y siempre es difícil convencer a las personas. Fíjate, yo sé que no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero hablando de protección, había un actuario que conocí, me dice: Alejandra, yo cuando entré a la empresa donde trabajo y tengo más de 20 años en esta empresa, yo siempre veía una partida que decía pandemia. Y entonces yo decía, o sea, él me platica como actuario, ¿no? Me dice, yo decía, pandemia. Ay, o sea, como para qué hacer una reserva de pandemia. Pero, pues la instrucción era, haz la reserva. Y haz la reserva y haz la reserva. Y la historia indicaba, no cada 6 años, la historia indicaba que había habido hace 100 años una pandemia. Y como había existido una pandemia hace 100 años, la probabilidad de que volviera a existir estaba. Y como existe la probabilidad de que exista, pues las compañías aseguradoras lo que hacen es proteger esa probabilidad. Entonces, él tenía años como actuario dentro de esta empresa viendo cómo se guardaba un poquito para pandemia. Y oh, sorpresa, en el 2020 se usó. Dice Alejandra, no, yo no podía creer que ese rubro se usara, pero que existiera, o sea, que la empresa lo tuviera. Aquellas empresas que no tenían este rubro, pues se vieron complicadas, pero para quienes sí lo tenían, pues había una partida con que solventar, que fue insuficiente tal vez, porque a lo mejor no se proyectó lo que costó, pero había algo, había un colchón, algo para soportar. Y muchas veces yo creo que en las empresas así sucede. No estoy pensando en que pueda pasar o que me pueda pasar a mí, y entonces no busco una opción de cómo protegerme. ¿Quién regula esto? Lo regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Digo, ahí es muy importante que con quien se acerquen, ahorita hay muchas aplicaciones luego nuevas. ¿Cómo saber que sí estoy, o sea, sí estoy por el buen camino, si no me van a ver la cara, si es alguien que me está engañando? ¿Cómo saber esto? Tiene que estar, creo recordar, nada más hay como
5 o 6 aplicaciones que están aprobadas en México por la ¿Por qué Comisión dices que Nacional no puedes Bancaria y de decir que hay un Valores. broker? Muchas empresas no tienen esa figura, a eso me refiero. A veces, vaya, y más pymes están tan absorbidas en la operación diaria que el 5% que queda de tiempo al director general o al dueño, a veces no conoce, si es que no tuvo una formación en finanzas o como contador como yo, no conoce que existe eso. Y si la empresa no ha sufrido por la cuestión de variaciones de tipo de cambio, no están conscientes de ese problema. ¿Cómo saber qué tan expuesto estoy a ese riesgo? ¿Qué operaciones de las que tiene tu negocio son en dólares o en otra moneda? ¿Compras materia prima en dólares o en otra moneda? Estás pagando un activo fijo que compraste en dólares, tienes que estar pagando una mensualidad, tienes un crédito que sacaste en dólares porque era más barata la tasa de interés. ¿Qué pagas en dólares o qué recibes en dólares? Y entonces ahí tienes que hacer esa ecuación de, a ver, desembolso todas las salidas y tengo ingreso en dólares. ¿Cuánto porcentaje tienes en uno y cuánto en otro? Y esa es tu exposición al riesgo cambiario. Necesitas hacer esa ecuación para saber qué tan expuesto estás y cómo vas a reducir o mitigar ese riesgo comprando o vendiendo dólares. Y eso, tú puedes ayudar a las empresas a hacer eso. Sí, para hacer ese cálculo y saber de cuánto es su riesgo, yo les puedo ayudar con todo gusto. Y entonces yo ya puedo averiguar si soy una empresa que vende, que tengo pasivos, que manejo el dólar. Porque hay quienes, pues, la verdad, en lo personal... Si todo es en pesos... Todo es en pesos porque aún y cuando manejo seguros en dólares, se tienen que convertir. Me acuerdo hace muchísimos años, sí podíamos pagar las pólizas en dólares. Me acuerdo que me daban dólares y pagábamos en dólares. Pero desafortunadamente hubo un cambio en una regulación y ya no podemos hacer pagos en dólares. Entonces, es el tipo de cambio del día. Entonces, en lo personal, yo no manejo esta moneda, pero yo sé que, y más aquí en Monterrey, hay muchísimas empresas que sí manejan el dólar como parte de su presupuesto, como parte de sus pagos, como parte de su día a día dentro de la empresa. Sé que a lo mejor las empresas grandotas, como dices tú, ya lo tienen proyectado, que saben que va a pasar, están protegidos, buscan la manera de cómo cómo no verse tan perjudicados ante estos cambios. Pero también sé que existe este otro mercado que es muy vulnerable y aquí mi pregunta es, Héctor, ¿cómo podemos apoyar a estas personas que no tienen la menor idea que existe en esto, que estamos platicando, que no sabe cómo hacerlo y que dice, quiero ayuda, pero pues la verdad nunca había escuchado esto, no sé cómo se hace? ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿Cómo pueden encontrarte? Platícanos un poquito cuál sería la asesoría tuya hacia estas empresas referente a esto que estamos viviendo en este momento. Sería el conocer los montos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Compro materia prima por tantos miles de dólares cada mes. Mis ventas cada mes son de tanta proporciones en dólares, tanto es en pesos. Tengo un crédito en dólares o en euros, etcétera. Y al ver esa imagen, junto también con la parte de los inventarios, también ahí podemos ver si hay un riesgo dependiendo si los componentes o X proporción son pagados en dólares, pudiera haber un riesgo en la parte de inventarios también. Y al final decir, tienes este riesgo cambiario de X miles de dólares. ¿Cuánto te podría impactar? Si se fuera, podemos hacer escenarios también, si el dólar se fuera a 20 o a 25
o a 15, ¿cómo te juega eso, verdad? Y, oye, ¿qué es más probable? Ahorita se está viendo fortalecido, pero es porque están entrando muchas empresas. Al final, el dólar y el peso están fluctuando. Es oferta y demanda. ¿Por qué está bajando? El gobierno no está haciendo nada para que baje. ¿Ah, no? Está bajando porque las empresas que se están viniendo están vendiendo dólares para comprar pesos. Eso está abaratando el dólar y está fortaleciendo el peso. En el momento que deje de haber toda esa entrada de capitales y ya estén las empresas establecidas vendiendo normalmente, de mí te acuerdas, esto va a rebotar, va a haber un rebote. No sé si a 20, 23 o 25, bueno, pero va a rebotar. Todo mundo que estábamos en finanzas lo estábamos proyectando para finales de año hasta en 28 pesos. Y luego nos da esta sorpresa de 17.30, dices, a ver, ¿y dónde están todas nuestras proyecciones financieras? Pero bueno, no se acabó el año. Lo que sucede es que la parte de transporte se encareció demasiado y productos chinos que estaban pegando en Estados Unidos o vendiéndose en Estados Unidos, ya ahorita el transporte lo hace no factible. Sí. Entonces, déjame pongo cerquita de Estados Unidos, en México, y ya de ahí el costo de transporte lo tumbo por completo, ¿verdad? O le bajo el 70-80% y otra vez puedo ser competitivo. Pero en el momento que dejen de entrar esos capitales, va a haber un rebote. Es oferta y demanda. Y sobre eso también me puedo proteger como empresa. Sí, sí. Hay que ver la oferta que hay en el mercado de derivados. Hay que ver esa oferta de quiero estar seguro de que voy a comprar o vender el dólar en X cantidad. ¿En qué momento? Ahorita el mercado se maneja a un año, de lo que recuerdo. A un año. Entonces, pudieras asegurar todavía a lo que es, estamos a junio del 2024, podrías asegurar un monto de compra o venta o tener la opción de comprar o vender. Y eso entonces es por un año. Entonces no se puede así como hago un contrato y ese es el que quiero proteger, o sea, yo hago mi presupuesto anual dentro de mi empresa, sé que más o menos voy a tener estas ventas, sé que voy a tener estos gastos, entonces hago mi proyección de cuánto es lo que necesito proteger. Correcto. ¿Funciona más o menos así? Sí. Okay. Pues ha estado muy interesante el tema, se ha pasado muy rápido, no puedo creerlo. Ya tenemos casi 20 minutos platicando de esto y sabemos que no podemos tardarnos más porque luego ustedes se aburren. Ay, no es cierto. Me encantaría, por favor, ahorita vamos a dejar aquí los datos de Héctor. Si tú tienes una empresa pyme y estás pasando por una situación así, o una empresa grande, porque a veces es sorprendente que uno cree que las empresas grandes tienen y luego no tienen. No. Entonces, si nos estás escuchando, estás pasando por esta situación, no tienes la menor idea cómo hacerle para entrar a este tipo de mercado, saber cuánto es lo que tienes que proteger dentro de tu empresa y necesitas el apoyo de un experto en el área, pues por eso hoy traje a este invitado, porque tiene 25 años en el tema de finanzas. Él trabajó para una empresa muy grande aquí en Monterrey, en el área de finanzas. Entonces trae toda la expertise de lo que nos está hablando. Y por eso es muy importante que si tú estás en esta situación, y yo he escuchado que muchas empresas aquí en Nuevo León lo están pasando, pues contáctalo. Puedes pedir una asesoría de Héctor y ver cómo poder proteger esto que tanto nos cuesta a nosotros, los emprendedores, los empresarios, que es cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestras finanzas. Héctor, ¿algo que desees agregar? Nada más agradecerte y pues bueno, al final es crear conciencia. Nos falta mucha conciencia financiera. Una parte es esto del tipo de cambio y sobre todo ahorita, el siguiente año, con el tema político,
también va a haber mucha mayor fluctuación y hay que estar protegidos. Ese es el mensaje. Ya sea conmigo o con quien tengan confianza, pero estén protegidos. Pues muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en un programa más de Finanzas Actuales.